Hola, les voy a explicar cómo realizar una pulsera así de este tipo con, con piedritas, o sea, puede ser así con piedra natural o con cristales, con piedra volcánica o también con hematitas. Y también se puede hacer combinado, o sea, puede ser un hilo de un color, otro hilo de otro color y otro hilo de otro color. Aquí tenemos otro ejemplo. O también, si quieren, o sea, puede ser con un dije de orejas. Nada más, o sea, nada más sería pues el hilo de base de un lado y el hilo de otra base de otro lado. O sea, serían dos hilos, uno aquí y otro acá de base, que serían 80 y 80. Y para este también, o sea, o puede ser un dije transversal y pues también la base sería 80. Y pues en este caso de esta pulsera va a ser la misma medida con las que les voy a explicar ahorita la siguiente pulsera. Y de este se me pasó decirles de que si quieren hacer con dije de orejita, entonces de este lado, de un lado van a ser 3 hilos de 80 centímetros y del otro lado otros 3 hilos de 80 centímetros para tejer la pulsera. Muy bien, dicho esto, vamos a para esta pulsera vamos a ocupar 15 bolitas, 15 bolitas, bueno, en sí son 13 bolitas, pero pues yo voy a usar 15 porque al final no les voy a poner dos bolitas de chapadero, sino les voy a poner dos malaquitas, entonces vendrán siendo 13 bolitas y dos de chapa de oro para ponérselas al final, ya sean de 3 milímetros, de 3 o de 4, dependiendo qué tan grande sea las piedras que vayan a usar, porque pues estas son del 8, pero pues pueden usar del 6 o como quieran, pero preferentemente cuando son de este tipo, este tejido, o sea, tienen que ser bolitas grandes para que luzca mejor el tejido. Después vamos a usar un cordón de 80 centímetros como base y tres cordones de 90 centímetros cada uno, que son con los que vamos a empezar a tejer. Y ya con esto vamos a colocar nuestro hilo base de 80 centímetros en nuestra tabla. En nuestra tabla lo vamos a colocar. Y vamos a, ya que habremos quemado nuestra punta, vamos a colocar nuestras 13 bolitas o 13 cristales en nuestro hilo. Y de preferencia, si van a usar un dije de orejitas, que el dije sea un poquito grande para que no, porque como el tejido es grande, o sea, para que no se vaya a ver como que diferente, sino que se vea bien. Porque este tejido se luce muy bien, pero con piedras, o sea, como que grandecitas. De hecho, esta pulsera que estoy haciendo, o sea, la voy a hacer para caballero, pero pues pueden hacer para dama con cristales o estas mismas para dama. Puede ser unisex esta pulsera, pero pues yo la voy a hacer para caballero. Porque también esta técnica pues las pueden usar para pulseras de dama o de caballero. Bueno, una vez que tenemos insertadas todas nuestras bolitas,
Vamos a pasarlas para abajo y vamos a comenzar a colocar nuestros hilos para tejer. Primero, bueno, vamos a tomar uno de nuestros hilos de 90 centímetros y lo vamos a pasar por debajo de nuestro hilo base, y siempre verificando que estén igual de ambos lados. Vamos a empezar a hacer la P del lado derecho y con el lado izquierdo se va a cruzar por debajo. Ya que tenemos del lado izquierdo la bolita, ahora va a ser del lado, no, va a ser de este mismo lado, del lado izquierdo, porque del lado izquierdo está la bolita. Del lado izquierdo se hace la P y con el lado derecho se va a cruzar por debajo. Y así vamos a hacer uno y uno, uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Después de esto vamos a tomar otro hilo de 90 centímetros y vamos a realizar el mismo procedimiento. Lo pasamos por debajo de nuestro hilo base y lo volvemos a medir que estén iguales y hacer la panza del lado derecho y con el lado izquierdo cruzar. Siempre checando que ambos lados les quede igual. Ya que lo tenemos del lado izquierdo, nuestra pancita, nuestra bolita, perdón, vamos a hacerlo nuevamente del lado izquierdo y con el lado derecho se va a cruzar. Viene siendo el mismo procedimiento que la de arriba. Va a ser uno y uno del lado izquierdo y uno del lado derecho, y los vamos a juntar. Y por último vamos a tomar otro de nuestros hilos de 90 centímetros y lo vamos a pasar por debajo, verificando que estén iguales, y vamos a hacer nuevamente la P del lado derecho y con la del lado izquierdo se va a bajar, se va a cruzar por debajo. Y lo vamos a apretar. Una vez apretándolo lo vamos a subir y nuevamente del lado izquierdo vamos a hacer nuestra P y con el lado derecho vamos a cruzar por debajo. Y pues va a ser igual que las otras, una y una. Tenemos que ir ajustando nuestro hilo porque se va como que tensando. Y ya con esto, ya los tres que los tenemos juntos, vamos a subir una piedrita. Subimos una. Subimos una y lo siguiente que vamos a hacer va a ser, déjenme enfocar bien para que me alcancen a ver, estos hilos de acá arriba los vamos a pasar por debajo de estos, se van a pasar por debajo de estos dos hilos que tenemos abajo, y vamos a hacer la P del lado derecho
Y con el lado izquierdo vamos a cruzar. Con el lado izquierdo vamos a cruzar. Y ajustamos. Pero no tan apretado porque luego nos puedes botar nuestra bolita. Ahora del lado derecho, del lado izquierdo. Del lado izquierdo vamos a hacer nuestra P. Y con la del lado derecho vamos a cruzar por debajo. Nuevamente vamos a tomar estos dos hilos que siguen, los vamos a pasar por debajo de estos dos. Se pasan por debajo. Y nuevamente vamos a hacer el mismo procedimiento del lado derecho. La P y con el lado izquierdo vamos a cruzar. Procurando que no esté muy ajustado para que no se nos vaya a zafar la bolita. Ahora del lado izquierdo, la P. Y con el lado derecho se va a cruzar. Nuevamente estos dos hilos los vamos a pasar por debajo de estos dos. Sí, por debajo. Vamos a hacer la P del lado derecho y con el lado izquierdo. Con el lado izquierdo vamos a cruzar. Del lado izquierdo vamos a hacer la P y con el lado derecho vamos a cruzar. Con el lado izquierdo cruzamos. Y ahí ya quedaría nuestra primera espiga. Quedaría nuestra primera espiga. Y vamos a subir nuevamente otra bolita. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Estas dos de arriba las vamos a pasar por debajo de estas dos. Sí, por debajo. Vamos a hacer la P del lado derecho. Y con la del lado izquierdo vamos a cruzar por debajo. Ahora del lado izquierdo vamos a hacer la P y con el lado derecho vamos a cruzar. Nuevamente
Nuevamente estos dos hilos que tenemos aquí los vamos a pasar por debajo de estos dos. Del lado derecho se hace la P y con el lado izquierdo se cruza. Sin ajustarlo mucho. Ahora del lado derecho vamos a hacer la P y con el lado izquierdo se va a cruzar. Digo lado derecho, perdón. Se va a cruzar. Se aprieta. Ahora estos dos los vamos a pasar por debajo de estos dos. Tenemos aquí abajo. Se pasa por debajo. Nuevamente del lado derecho vamos a hacer la P. Con el lado izquierdo vamos a pasar por debajo. Ahora del lado izquierdo vamos a hacer la P y con el lado derecho vamos a cruzar por debajo. Y así nos irían quedando nuestras espigas. Así le vamos a estar haciendo hasta completar nuestras 13 bolitas. Y en un momento regresamos. Una vez que ya tenemos así todas nuestras espigas, les voy a explicar esta última. Para reforzar. O sea, se sube la bolita y estos dos hilos de acá de arriba se van a pasar por debajo de estos dos de abajo. Se pasan por debajo y vamos a hacer nuevamente la P del lado derecho y con el lado izquierdo se cruza por debajo sin apretar mucho. Ahora del lado izquierdo se hace la P y con el lado derecho se cruza por debajo, se aprieta. Ahora con estos dos hilos que siguen los vamos a pasar por debajo de estos. Se pasan por debajo y vamos a hacer la P del lado derecho y con el lado izquierdo se va a cruzar por debajo sin ajustar tanto. Ahora con el lado izquierdo se hace la P y con el lado derecho se va a cruzar. Y por último, con estos dos los vamos a pasar por debajo de estos que están aquí, por debajo. La P del lado derecho y con el izquierdo se cruza. La P del lado izquierdo y con el derecho se cruza. Y así quedaría nuestra última espiga. Después de esto vamos a sacar nuestra pulsera y vamos a empezar a cortar nuestros excesos.
estas tiritas de aquí, pero con mucho cuidado porque sí se podemos quemar nuestra pulsera. Se corta uno al ras y haciéndolo siempre para atrás. Haciéndolo siempre para atrás se va a quemar. Nada más tantito sin tocar los otros hilos para que no se nos vaya a quemar la pulsera. Nuevamente cortamos este otro. Vamos a cortar un poquito más y lo vamos a quemar. Este otro lo vamos a cortar y a quemar. Ahora pasamos al otro lado. Vamos a hacerlos para atrás. Vamos a cortar. Y luego vamos a quemar. De este otro lado lo vamos a cortar y lo vamos a quemar. Por último, este lado lo vamos a cortar y lo vamos a quemar. Y así va a quedar. Lo siguiente va a ser colocar nuestra pulsera de esta manera. Nuestra pulsera de esta manera. Para cruzar los hilos y cortar los que que queramos. Cortamos de un lado y cortamos del otro. Y lo que nos queda es con lo que vamos a cerrar, a hacer nuestro nudo de cierre. Colocamos nuestra pulsera así, de esta manera. Y vamos a empezar a hacer nuestro nudo de cierre. Lo pasamos por debajo, siempre que estén iguales. La P del lado derecho y con el izquierdo se cruza por debajo. Vamos a hacer 3 de un lado y 3 del otro. Aquí ya llevamos uno. Del lado izquierdo la P
y con el lado derecho se cruza. Del lado derecho la P, con el lado izquierdo se cruza. Del lado derecho y con el lado izquierdo se cruza. Ahí ya llevamos dos. Del lado izquierdo y con el lado derecho se cruza. Ahora del lado derecho y con el lado izquierdo se cruza. Y ya tenemos tres de un lado, nos falta una del otro lado. Se pone del lado izquierdo y con el lado derecho se cruza. Y así lo tenemos. Así nos quedaría. Lo siguiente sería quemar nuestros excesos. Bueno, cortarlos y luego quemarlos. Del otro lado, cortarlos y luego quemarlos. Lo siguiente sería ajustar nuestra pulsera y dejarle el espacio que pues nosotros queramos. Yo por ejemplo le voy a dejar ese espacio. Y el largo que ustedes quieran de aquí. Yo más o menos lo voy a dejar este largo. Y vamos a quemar estas puntas para poder colocar nuestras bolitas ya a las finales. Colocamos una bolita y hacemos un nudo simple según el largo que queramos de nuestro hilo. Del otro lado vamos a hacer lo mismo. Cortamos, colocamos nuestra bolita y hacemos otro nudo a la altura del que acabamos de hacer para que queden iguales. Y verificamos que estén a la misma altura. Volvemos a cortar estos excesos y los quemamos. Lo cortamos y lo quemamos. Y así quedaría nuestra pulsera ya terminada. Espero que les haya ayudado y pues muchas gracias y pues nos vemos.
Bye.